Y cuando comenzaba esto, o más bien esta mañana, pensaba y meditaba y reflexionaba sobre la enseñanza que quiero compartir con ustedes. Y pensaba en el momento de la iglesia. Y una de las cosas que nosotros como creyentes y como líderes muchas veces experimentado es esa sensación de pasar un día largo. Yo no sé si usted ha pasado, que usted tiene un día, que usted se levanta bien temprano, tiene un día agotador, usted se pasa el día sirviendo, sea aquí, sea en su trabajo. En mi caso, yo vengo aquí al colegio, tengo que enseñar, dirigir el colegio, trabajar con maestros. Soy maestro al mismo tiempo que dirijo maestros, tengo que ministrar estudiantes, tengo que enseñar, poner nota. Es un día que a veces tú quisieras llegar a tu casa y que nadie te hable, que nadie te moleste, que ya todas tus fuerzas se acabaron. Y eso es algo que nos pasa a todos, nos pasa de manera continua, donde tú sientes que ya las fuerzas no te dan. Y lo único que tú quieres cuando dan las 6:30 de la tarde, las 7 de la noche, es llegar a tu casa y estar tranquilo. Y recuerdo que uno de esos días, así bien afanado, lleno de trabajo, uno hace su plan, sobre todo cuando tú vas camino a la casa. Tú dices, bueno, yo voy a llegar a mi casa, me voy a bañar, voy a estar tranquilo, me voy a acostar, comer algo, voy a descansar. Y resulta que cuando yo llego a mi casa, a mi esposa se le ocurre la maravillosa idea de ella visitar a alguien. Así que tú, como un esposo que ama, ¿verdad?, que tiene que amar como Cristo ama, dice, vamos, con toda la buena actitud del mundo. Yo lo que quiero es acostarme, quiero estar tranquilo, pero salgo, vamos a llevarte por donde tú quieras. Voy, la llevo, espero que ella haga su visita, se tome su café, haga todo lo que ella tiene que hacer para luego llegar a mi casa y entonces ahí descansar. Y quizá a veces hacer uno que otro oficio en la casa. Y otro día a veces pasa los miércoles, que tú te pasas el día trabajando, cansado. En mi caso, yo trabajo aquí al frente y aquí en la iglesia, o sea, siempre estoy aquí en esta área trabajando. Y volver para la iglesia es como volver también a veces para el trabajo. Y mi hija tiene que venir a los ensayos, tiene que venir al culto infantil. Y a veces tú quisieras decir, ya, yo lo que quiero es estar tranquilo en mi casa. Pero resulta que tienes que seguir sirviendo después del agotamiento. O a veces me pasa los lunes que yo trabajo en una iglesia donde Belkis doy clases del seminario y salgo de aquí a las 6:30, estoy allá a las 7 enseñando a una pareja, después a las 8 con una clase de teología, luego a las 9 con otra clase más compleja y más difícil, y llego a las 10 y a veces a las 10, de día a 11 tengo que jugar con mi hijo hasta que yo me duermo y él juega sobre mi cabeza todo lo que él quiere y ya ustedes saben, es sumamente intenso. Y tengo que estar ahí para servir y meditaba en todo esto, cómo tener la fuerza, la pasión de hacerlo bien, de hacerlo con la actitud correcta. Porque no es hacerlo simple y sencillamente porque tengo que hacerlo, es hacerlo con amor, con pasión, es hacerlo con gozo. Y esto no solamente pasa en la familia, también nos pasa en el ministerio. También nos pasa relacionado al periodo que tenemos sirviendo aquí en la iglesia, quizás por 4, 5, 6, algunos tenemos una vida sirviendo en la iglesia y pensamos que llegará un momento en nuestras vidas donde ya nos toca descansar. Dieron las 6 de la tarde en el ministerio que estamos llevando y yo necesito ya irme a descansar, estar tranquilo, porque ya estoy muy agotado, muy cansado y necesito, me merezco. De hecho, a veces pensamos y nos decimos nosotros mismos, yo me merezco este tiempo de descanso porque ya yo he servido demasiado. Lo pensamos. Y la pregunta aquí ¿es correcto? ¿Tenemos un momento en esta vida cristiana de nosotros entender que merecemos ese descanso cuando Dios nos pide una milla extra? Así que pensaba sobre todo esto y meditaba cómo afecta este tema que vamos a ver ahora con relación al servicio y trabajar con entusiasmo, con amor, con pasión, a pesar de los agobiados, de los cansados que estemos. ¿Cómo podemos servir a la gente que a veces son complicadas? Porque si la gente te lo pusiera fácil, también fuera bueno servirles. O sea, si la gente te lo pusiera sencillo, pero tú tienes a veces que predicarle a gente que ni siquiera te quiere escuchar, a gente que no le interesa lo que tú tienes. Y tú tienes que trabajar a veces con gente que también son complicadas dentro del ministerio, que no te la ponen tan fácil y tú tampoco se la pones fácil a otro. O sea, estamos rodeados en una iglesia de gente que tiene su temperamento, que tiene su carácter, y a veces usted quisiera como decir, aislarse, ay, si yo pudiera trabajar solo.
Pero no, hermanos, el Señor nos ha llevado a estar entre nosotros y chocamos y convivimos y tenemos todos estos problemas al punto que usted a veces quisiera decir: oh, gracias, Señor, que llegó el cierre de estos 4 años para yo decir: ya, hasta aquí me ha ayudado el Señor, he vencido, he terminado. Yo sé que algunos de ustedes se pueden sentir identificados, ¿verdad? Cualquiera se siente cuando uno tiene que coger tanto trote, tanta lucha, hacer tantas cosas. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos servir a pesar de eso? Y cuando voy a la Biblia me encuentro un caso muy especial que me ha hecho reflexionar mucho sobre este tema. Marcos capítulo 6, versículo 30, es un relato que me hace pensar sobre esta situación en la que nosotros estamos como líderes, justamente cerrando este ciclo, este cuatrienio que se dice, pastor, ¿verdad? Marcos capítulo 6 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron de todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Recuerden que los discípulos fueron mandados por Jesús a enseñar. Ellos pasan ese tiempo enseñando, regresan donde Jesús y vienen a contarle todo lo que había pasado. O sea, habían estado trabajando muy duro en esta evangelización que estaban haciendo. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eso suena lindísimo cuando el Señor nos dice: oye, ya tú trabajaste, tú tienes que apartarte a descansar, a estar tranquilo porque ya tú trabajaste duro. Dice: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, donde el afán del día es tan grande que usted tiene que hacer tantas cosas que usted hasta se le olvida comer, o usted ni siquiera, a veces usted hasta para ir al baño a hacer algo se detiene porque tiene tantas cosas que hacer. Hermano, eso nos pasa constantemente. Pero llega ese momento que tú dices: oye, me es cierto, yo merezco un descanso porque mire, he trabajado el día entero, ni siquiera he podido comer sirviendo a la gente. Y mire lo que pasa en esta escena cuando yo creo que sí, que es lo correcto y que el Señor, caramba, es verdad, merecemos ese descanso. Dice que se fueron solos en la barca, se suben en la barca a un lugar desierto donde ellos pudieran estar tranquilos, donde pudieran comer tranquilo, donde nadie les moleste. Ese es el anhelo que a veces yo tengo cuando yo voy para mi casa. Mi casa es un lugar de descanso, de paz, donde yo quiero estar tranquilo, sin nada que me moleste. Dice: pero resulta que muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Mientras ellos atravesaban en la barca el lago, dice la Biblia que esta gente comenzó corriendo, llegaron primero que los discípulos y Jesús a esa otra orilla donde todo estaba calmado y tranquilo, donde se supone que ellos iban a descansar, y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio esta gran multitud. Y a mí aquí esta es la parte como que me rompe, me destroza, y digo: wow, pero qué pasión tenía el maestro. Se supone que ellos van a descansar, y dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y dice: y comenzó a enseñarle muchas cosas. Subraya eso que dice: muchas cosas. Hubiese sido yo, le digo 2 o 3 palabras: hermanos, miren, queridos amigos, el Señor les ama, Dios les bendiga, vayan a sus casas, que yo estoy cansado y yo necesito mi tiempo privado, yo necesito mi descanso, yo merezco mi descanso. Pero Jesús tiene compasión, una compasión genuina que brota de sus corazones por esta gente que está siendo necesitada, y le enseña con pasión. O sea, lo que yo veo aquí es un Jesús enseñando a pesar del agotamiento, con toda la entrega, con toda la disposición, con la mejor actitud, como si fuera comenzando el día. ¿Dónde encontramos esa pasión? ¿Dónde encontramos esa gracia de, a pesar del agotamiento, a pesar de un día largo y cansado, agotador, poder seguir sirviendo con esa entrega, con esa pasión? Y dice: y cuando ya era muy avanzada la hora, porque tomen en cuenta, ya se ha hecho de noche, ya está tarde, los discípulos se acercan a él diciendo: maestro, manda a esta gente a que se vaya, que compren comida y se vayan a los pueblos vecinos. Despídelos para que vayan a los campos de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo Jesús le dice: pero ¿deben ustedes de comer?
O sea, todavía Jesús le está pidiendo más a los discípulos. Después de predicar, orar por los enfermos, hacer todos estos milagros, Jesús también le dice que le den de comer a esta gente. Y los discípulos lógicamente dicen, ¿acaso es demasiado? Que vayamos y compramos pan de 200 denarios y demos de comer a esta gente. Solamente le dicen ellos, tenemos 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a la multitud Jesús en grupos de 100, de 50. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y dice que levantándolo al cielo los bendijo. Ustedes conocen este momento. Son multiplicados los panes, los peces. Le dan de comer a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, tomando en cuenta eso. O sea que la multitud era mucho más grande. Y los discípulos tienen que hacer todo ese trabajo. Imagínense la logística de recoger solamente las 50 canastas que sobraron. Solamente piensen en esas canastas que sobraron, que había que recogerla. Pero repartir ese pan no fue algo fácil. No fue sencillo, fue un trabajo pesado. Y estamos hablando que ellos están de noche, cansados. Hermanos, y esto lo hacen con amor. Y no solo eso, que después de esto ellos se montan en la barca, se van, Jesús se aparta a orar, dice la Biblia, y lo deja que se vayan solo. Y allí aparece Jesús caminando en medio de la barca y llegan a otra orilla y allí encuentran un endemoniado y también tienen que lidiar con ese endemoniado. Calcule qué hora de la noche era y todavía esta gente estaba sirviendo, trabajando, dando lo mejor de sí. Hermanos, ¿cómo podemos tener esta fuerza? ¿Cómo logramos tener la pasión, la entrega de, a pesar del agotamiento, nosotros servir con este tipo de entrega, con este tipo de pasión, con este tipo de determinación? Y yo creo que aquí entra la parte importante de nosotros enseñar en este mes el reino de Dios futuro. Porque a veces pensamos que las profecías en la Biblia no tienen nada que ver con el trabajo que nosotros estamos realizando hoy y nada más lejos de la realidad. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué hay tantas profecías en la Biblia? No hay un solo libro que hable de la profecía, ni siquiera 2, ni siquiera hay muchísimos libros que nos hablan de estas profecías y muchos pasajes. Jesús nos recuerda gran parte del mensaje de Jesús relacionado al servicio, al ministerio. Están ligados a las profecías, porque hoy vamos a hablar acerca de ese reino futuro y visible. ¿Cómo ese reino futuro y visible, esa segunda etapa del reino de Dios que vamos a ver durante este mes, afecta mi servicio en el reino presente de ahora, que es invisible pero presente? ¿Nos estamos entendiendo? Bien. Entonces, ¿cómo eso afecta? ¿Cómo esto puede ser un aliciente para mi vida durante esta etapa? ¿Y cómo tengo yo que abordar esta realidad de ese reino venidero al que el Señor nos ha llamado a ser parte? Entender estas 2 etapas del reino es de crucial importancia para saber cómo vamos a vivir hoy a la luz de ese reino venidero. Vivir con una perspectiva del reino implica tener una perspectiva clara del reino de aquí, del que estamos viviendo ahora, como predicamos en este mes pasado por completo, pero también tener una perspectiva clara del sentido de este reino al que nosotros vamos. Esa es una realidad. Así que no puedo vivir eficazmente, trabajar eficazmente durante este tiempo con esa determinación, con esa pasión, con esa entrega, con esa disposición de gozo, de servirme, de dar lo mejor de mí con pasión y amor en este reino, si no soy consciente de ese reino venidero. La calidad de mi trabajo es producto de comprender esa realidad en la que vamos a estar en el mañana. Así que trabajar viviendo a la expectativa de ese reino venidero es lo que Dios espera de mí. Para hacer ese trabajo que la Biblia nos demanda, es importante entender lo que la Biblia también nos promete acerca de ese reino que tú y yo estamos llamados a vivir. Ese es el propósito de mi mensaje en esta mañana, que nosotros podamos ser conscientes de esa realidad. ¿Para qué? Para que hoy vivamos confiados, creyendo que nuestro trabajo aquí no es en vano y que la fuerza que yo necesito para enfrentar todos estos desafíos que el Señor demanda de nosotros en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo,
descansa en ser consciente de lo que Él tiene preparado para nosotros. Hermanos, hacer el reino visible realmente no es una tarea fácil. Hacer este reino invisible, visible, no es fácil, no es sencillo. Vivimos en una sociedad donde la gente quiere ver resultados aquí y ahora, y la gente quiere el reino futuro ahora. O sea, en este reino queremos los privilegios que el Señor nos ha prometido para el futuro. Lo queremos ahora. Queremos los aplausos ahora. Queremos el reconocimiento ahora. Queremos los méritos ahora. De hecho, la sociedad en la que nosotros vivimos tiene esa cultura, y eso nos ha llevado a que muchas veces dentro de la iglesia también queremos eso. Queremos vivir el privilegio del reino futuro en el presente, en este reino de ahora, cuando en este mundo estamos llamados a tener aflicción y a pasar dificultades. Hay muchas cosas que no la vamos a ver en esta etapa del reino. Y yo quiero que seamos conscientes de esa realidad, porque a veces predicamos un evangelio que promete un montón de cosas para el aquí y el ahora, cuando hay muchas cosas de esas que están preservadas para un momento especial y son reales y verdaderas, pero Dios en su momento la va a poner a nuestra disposición. Así que, hermanos, vamos a pensar en esto, cómo estas cosas nos están afectando. Y muchas personas, vuelvo y digo, están muy cansadas de servir en este reino. Muchas personas trabajan de mala gana, muchas personas trabajan de manera desilusionada, no dan excelencia, gozo en su servicio al Señor, justamente porque entienden que es justificable, porque están cansados, porque están fatigados. Muchas veces yo llegaba a mi casa y no era consciente de esa realidad, y no importa lo que mi familia quizás quería que yo hiciera en ese momento. No, este es mi espacio privado. Yo tengo el derecho, yo me he ganado. Eso es lo que la sociedad te enseña. Tú te has ganado el derecho de ese merecido descanso. Cuando la Biblia me llama a mí a dar esa milla extra, a seguir sirviendo con excelencia, con amor, con pasión, a pesar de esas dificultades que podamos enfrentar. Hermano, más aún, hemos llegado a un punto donde muchas veces quienes predican, quienes enseñan, quienes sirven en el ministerio, han querido utilizar el ministerio como un medio para ellos recibir esos aplausos ahora, hacerse famosos, recibir elogios, reconocimiento. Y muchas veces se ha tergiversado la visión del reino de Dios en esta época. Y la gente quiere fama, la gente quiere view, la gente quiere reconocimiento a costa del evangelio. Hermano, usted se ha convertido en un nicho. Así le llaman los emprendedores, los youtubers, la gente que hace contenido en las redes sociales. Usted se ha convertido en un nicho monetizable. ¿Usted entiende lo que significa eso? O sea, que si usted consume contenido cristiano y yo le hago un contenido interesante que a usted le llame a la atención, eso me genera ingresos por vistas. Y esa es la realidad del reino que nosotros estamos viviendo. Esos son los referentes que tenemos. Por eso hoy los ministerios tienen el nombre de las personas. Ya ni siquiera el de la iglesia, sino el de las personas, porque la gente tiene un deseo de ser famoso, de ser reconocido, de recibir aplausos. Y ya nada que tenga que hacerse detrás del telón donde nadie te ve es interesante. Hemos invertido la razón de ser del reino de Dios en este tiempo, donde Dios no nos promete fama, ni gloria, ni fortuna. Sí nos promete que vamos a ser perseguidos y que vamos a luchar y que vamos a padecer persecución por causa del evangelio. Pero lamentablemente estamos buscando otras cosas, porque el mundo también nos impulsa a eso. Esa es la cultura que se promueve allá afuera, y hemos querido traer dentro esa perspectiva del reino, donde aquí ahora es que yo tengo que ser reconocido, aplaudido. Y si en mi iglesia no se me da ese reconocimiento, si en mi iglesia no se me hace esa mención, entonces estoy enojado, estoy mal. ¿Qué evangelio estamos viviendo, hermanos? Así que muchos quieren ser vistos, quieren aplausos, pero esos aplausos, hermanos, son para allá, para la vida venidera. El Señor nos dice que nos va a dar coronas y aplausos aquí en la tierra, es allá en su momento. Así que vivir a la expectativa de esa segunda etapa del reino nos hace saber que es cierto que lo que hacemos tendrá su recompensa, pero allá, porque cuando tú busques ese aplauso aquí y ahora, ya recibiste tu recompensa. No tendrás una recompensa en el más allá. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando tú tratas de lucirte y de que la gente te vea y te aplauda. Así que vamos a ver cómo Dios nos ayuda a nosotros tener una perspectiva real del reino al que hemos sido llamados, y no esa perspectiva del reino que el mundo nos está brindando, nos está ofreciendo y que muchas veces estamos tomando.
Hermanos, y lo curioso de esto es que los evangélicos, si por casualidad de la vida Dios lo está llamando a esa vida de allá, del más allá, entonces usted se atemoriza porque tampoco usted se quiere morir. O sea, si Dios te llama a esa vida eterna, entonces ahí tenemos problemas. Pues no, Señor, yo no me quiero morir. No. Y Dios te está llamando, ¿verdad? Dios te va a llamar y te va a llevar a su presencia. Y la única forma de hacerlo es que te mueras o que Él venga por ti. Solamente hay dos formas. Pero eso no lo queremos. Esa parte del reino no nos gusta. Eso no es llamativo. Hablar de la muerte no genera vivo. Eso no. Vamos a pasar rápido de ahí, que eso no es interesante. Así que si no entendemos, hermano, esta naturaleza y este propósito de estas dos etapas, vivo una pero inspirado en la otra, no voy a servir como Dios espera que yo sirva. Porque no es hacer las cosas, es la intención con que yo hago las cosas. ¿Te recuerda lo que dice la Biblia? Que en aquel día muchos que sacaban demonios, que hacían cosas, que iban, que predicaban, el Señor le va a decir: miren, yo no lo conozco, no sé quiénes son ustedes. Y eran gente que hacía cosas correctas, pero con intenciones incorrectas. Hermanos, debemos de ser cuidadosos porque hacemos lo que hacemos. Dios no solamente espera que yo haga algo por su reino, Él espera que yo lo haga con la actitud y la motivación correcta para su reino. Así que servir con gozo, servir con esa determinación, esa pasión, requiere nosotros ser conscientes de esto. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo alcanzamos servir con esta perspectiva del reino? Bueno, tenemos que vivir en esta etapa consciente y a la expectativa de ese reino venidero. Y esto Jesús se lo enseña a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Los discípulos estaban muy concentrados en ese reino futuro. Inmediatamente Jesús muere en la cruz, resucita y pasan esos 40 días, va a su ascensión. Los discípulos estaban pendientes y ellos ven que Jesús no está dando pasos en la dirección de ese reino que ellos estaban a la expectativa, de ese reino visible. Pero ven acá, Jesús como que está concluyendo todo esto y no hay un indicio de que Él va a establecer su reino como los judíos esperaban, como que ese es Mesías y va a liberarlo del yugo de los romanos. Y los discípulos se están preocupando. Ya Jesús murió, ya ascendió y ya está dando como ese discurso de despedida. Pero ¿y para cuándo es el comienzo de ese reino? Y ellos le preguntan en Hechos capítulo 6. Entonces lo que habían reunido le preguntaron, lo que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos tenían esa preocupación, porque es lógico. ¿Cómo es que vamos a padecer persecución, sufrimiento, lucha, si se supone que tú eres el rey del universo y que ahora tú vas a establecer tu reino y se supone que tú vas a entronarte como Dios todopoderoso y va a poner todos tus enemigos por debajo de tus pies? Así que se supone que ahora nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Ahora nos va a llegar este momento de bienestar. Ya el Señor tiene que ocupar su lugar en el trono. Y en ese momento el Señor le responde. Había un anhelo, de hecho el mismo Juan Apocalipsis anhelaba, ¿verdad? Nosotros anhelamos hoy que el Señor venga. No está mal anhelar eso. Juan dice al final de Apocalipsis: oh, sí, ven, Señor Jesús. Quisiéramos, anhelamos eso. Sin embargo, Jesús le dice a estos discípulos, versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber sobre los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, no nos corresponde a nosotros entender sobre los tiempos y las razones. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué es lo que Jesús quiere dejarle dicho a sus discípulos? Tengan confianza plena y absoluta de que el Dios soberano, el Dios que le ama con amor eterno, tiene control de los tiempos y Él sabe cuándo eso va a pasar. Solo Él lo sabe. Descansen y mientras tanto, mire lo que dice el versículo 8, recibirán poder. ¿Qué hace Jesús aquí? Jesús le dice: miren, no es ahí donde tiene que poner la mirada. Eso es cierto, eso va a pasar. Eso es parte de tu promesa y Dios es fiel para cumplir eso. Y en su momento va a pasar cuando Dios quiera. O Él te llama cuando Él quiera, o Él viene a buscarte cuando Él quiera. Dios sabe cómo lo va a hacer. Pero donde tú tienes que poner tu mirada es en servir aquí y ahora en este reino que ya está presente entre ustedes. Y le dice el versículo 8: vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y me será testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, este es el mandato que el Señor nos da para que nosotros nos enfoquemos
en aquello a lo que tenemos que estar dedicados todos los días de nuestras vidas, en presentar este evangelio aquí, en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, hasta lo último de la tierra, al mismo tiempo, ¿verdad? No estoy para nada de acuerdo con estos predicadores. Aquí hay muchos de ellos, déjenme decírselo. El texto, ustedes me le agregan y aquí y después, y si te sobra tiempo en lo último de la tierra. No, hermano, es ahora que hay que hacer misiones. Es ahora que hay que ir a la Jerusalén de aquí a la vecina Samaria hasta lo último de la tierra, con sus ofrendas, sus oraciones, como usted puede, y si Dios lo manda también. Pero no me le agregue y luego, y si te sobra tiempo, y si tú puedes. No, es ahora. Nuestro llamado, hermanos, es estar enfocado en servir aquí y ahora en este reino, alcanzando al mundo para Cristo, estableciendo el reino de Dios en el corazón de la gente. Así que Dios nos encargó todo esto, pero nos dio una herramienta valiosa. Dice el texto ahí que nos dio el Espíritu Santo para que nosotros cumpliéramos con esta labor. Nos dio todo lo que nosotros necesitamos para establecer su reino aquí y ahora. Nos dio el fruto del Espíritu para predicar con nuestro carácter, a través del amor que podemos mostrar a quienes nos rodean, el gozo que puede estar en ti, puede hacer que la gente vea y diga: ay, hay algo especial, yo quiero eso que él tiene. La paz, para que las personas te digan: ¿y cómo tú puedes vivir en tanta paz y tanta tranquilidad a pesar de las aflicciones? Yo quiero lo que tú tienes. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese fruto del Espíritu es para que se evidencie en ti y el mundo vea lo que tú tienes. Pero te dio los dones, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 12, palabras de ciencia, de sabiduría, palabras de profecías, de sanidad. Todos esos dones es para que proclamemos el evangelio. Son de la iglesia, hermanos. Nos dio los dones de Romanos capítulo 2, esas habilidades para dirigir su obra, ese don de liderazgo, de servicio, ese don para aconsejar a otros, para ministrar a otros, para servir, para dar con generosidad. Nos ha dado la iglesia, Romanos 12:12. Somos un cuerpo en Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos para servir en este presente, el Señor nos lo ha dado. O sea, todo lo tenemos a disposición. Todo. No hay nada que la iglesia necesite para servir. No hay nada. Todo lo que nosotros necesitamos, y con la aflicción y las tribulaciones dará la salida. Y si vienen desafíos y Dios nos mete en proyectos grandes, Él proveerá, Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Si el Señor nos desafía y nos dice: miren, tienen que hacer esto, el Señor va a proveer, porque Él es quien provee los recursos a su iglesia. Y tenemos que ser conscientes. Yo creo que si algo hemos aprendido de nuestro pastor es eso, esa fe y esa confianza para nosotros descansar en las manos del Señor. Amén. Hechos capítulo versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue y alzó y le recibieron, fue alzado y fue recibido en las nubes y se ocultó delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11: los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto que se fue al cielo. O sea, ese Jesús que se fue y nos encomendó esa tarea. O sea, los ángeles le dicen: ¿qué hacen ahí esperando? Váyanse a trabajar. A eso fue que Dios lo mandó. Hasta que Él no regrese de esa misma manera que se fue, manténgase trabajando, haciendo así hasta que Él venga. Eso es lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, si tú pensabas retirarte este año, si tú pensabas decir: mira, ya aquí acabé, este mes, específicamente en este mes, en su infinita misericordia, Dios determinó que te diéramos el aliciente, eso que tú necesitas para renovar tus fuerzas y decir: Señor, aquí estoy porque esto no ha terminado, tú no has venido, así que voy a seguir, porque hasta que tú no vengas, voy a estar sirviendo en tu obra. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Así que Dios quiere que trabajemos de manera constante hasta que venga Él a buscar a su iglesia. Él quiere que tú trabajes considerando esa realidad. Y note que el servicio al Señor está muy pegado, así como de este concepto de la venida de Cristo. ¿Qué tanto se relaciona mi servicio en lo que yo hago en el día a día con que yo tenga la perspectiva constante de que Él vuelve, de que Él viene?
Jesús deja eso bien claro ante los discípulos. Por eso les digo que lo que yo necesito hacer es constantemente ser consciente de que Él regresa por su iglesia. Y hasta que Él no venga, estoy haciendo así, pero consciente de que Él viene, Él viene, Él viene. Hermanos, seamos conscientes de eso. Aleluya. Así que es posible servir con eficacia en el reino de Dios presente. A pesar de esas dificultades, la única forma es teniendo pendiente ese reino venidero, teniendo pendiente que Él volverá por nosotros. No hay forma de nosotros servir con eficacia, con denuedo, con gozo, si no somos conscientes de lo que estamos haciendo para la eternidad. Si no soy consciente de que yo lo estoy predicando a la gente para que ellos pasen una eternidad con Dios, es posible que yo no valore el trabajo que estoy haciendo delante de Dios. Así que nuestros corazones necesitan estar afianzados en estas promesas. Mire, el corazón humano es un corazón engañoso que se acobarda con facilidad, que se desenfoca con facilidad, que crea ídolos con facilidad. Y usted, sin darse cuenta, mirando una cosa, coge deleite por eso y su corazón se vierte a eso sin usted darse cuenta. Hermano, todos los días yo necesito ir a su presencia, necesito ir a su palabra, ver sus promesas, alentar mi corazón y hacer como David hacía. David se predicaba a sí mismo. Usted tiene que agarrar la Biblia y decir como David: oh alma mía, alaba a Jehová, confía en Dios, descansa en Dios. ¿Y por qué David lo hacía a sí mismo? Porque él no podía esperar el domingo para venir a un sermón y que alguien le diera una palabra de Dios. No, él todos los días tenía que predicarse a sí mismo hasta que viniera otro y lo hiciera. Y todos los días usted tiene que alentarse con esas palabras, con esas promesas de Dios. Hermano, por eso es tan importante tener un tiempo con Dios de devoción, donde usted vaya a su presencia. ¿Y a qué usted va a su presencia? Pues a descansar en estas promesas, a fortalecerse en estas promesas, a descansar en saber que un día usted estará con el Señor. Y eso produce el gozo suficiente para usted pararse de ahí con toda la fuerza del mundo y decirle al mundo: no importa cómo vengan las dificultades, voy a seguir sirviendo con deleite, con gozo a mi Señor. Aleluya. Así que nuestros corazones necesitan esto. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Capítulo 4, 17 y 18 dice: luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y me encanta el 18 que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, las profecías, escúcheme bien en esto, que esto es sumamente importante. A veces los teólogos se vuelven locos hablando de temas escatológicos y que esto va a pasar ahora y que después. Yo hace tiempo que solté eso porque no hay forma de yo entender toda esa profecía. Eso es dificilísimo. Pasado tiempo estudiando de mil formas posibles y viendo todos los parámetros escatológicos. Es difícil, es complicado, sumamente complicado. Hay un montón de profecías ahí que usted mezcla todo eso, se le hace un lío en la cabeza. Pero las profecías están por una razón más que por cualquier otra, y es que nosotros seamos alentados en saber que un día estaremos con el Señor. De eso no hay duda. Hermano, podemos descansar en eso, y el Señor nos llama a alentarnos unos a otros con estas palabras. Y si tú no tienes a alguien con quien alentarte, como decía David, aliéntate tú mismo. Y cuando encuentres a tu hermano, aliéntate con él y recuérdale que un día no pasaremos estas aflicciones que son pasajeras. Porque es hasta un día, hermanos. Es hasta un día. Estas aflicciones son pasajeras. Así que Dios sabía perfectamente que en este mundo ibas a tener aflicciones. Dios sabía que habría momentos que no tendrías la fuerza para continuar. Habría momentos que sentirías que el mundo se te caería encima. Dios lo sabía. Dios entendía las situaciones por las que estamos pasando, por las que ha pasado y por las que vas a pasar. Y el Señor deja de antemano el remedio, ese aliciente que tú necesitas para encontrar fuerza cuando tú no tienes ninguna. Dice la Biblia que el Señor da fuerza al que no tiene ninguna, pero ¿te has preguntado cómo es que Él lo hace? ¿Cuál es ese remedio? ¿Cuál es ese energizante para cuando ya tú no puedes más? Decir: Señor, ahora es que lo voy a hacer con gozo, ahora es que voy a ir con determinación, con pasión. Porque créanme, hermanos, que aquí en la iglesia, miren, nos exprimen a veces, nos sacan el juguito.
Ayer nos lo sacaron el día enterecito. Y hoy tenía que venir a predicar, pero te pasas la semana entera sirviendo, trabajando. Y no, y mañana hay que seguir aquí. Y el lunes tengo que seguir. Y todos los días. Pero ¿quién da la fuerza? ¿Quién da la pasión? ¿Quién da la entrega? ¿Quién da esa pasión por ese gozo de compartir con otro lo que tú tienes? Hermano, es ser consciente de esta realidad. De que no trabajamos para un reino terrenal, trabajamos para un reino eterno que no es pasajero. Así que cuando piensas tirar la toalla, descansa en estas promesas, descansa en estas verdades, porque el Señor sabía que tú ibas a tener persecuciones, sabía que el reino de las tinieblas en algún momento parecería que nos estaría ganando, parecería que iba a tener dominio sobre nosotros, y muchas veces iban a haber decepciones producto de esto. Él sabía y quería hacernos conscientes de esa realidad. Quería que nosotros entendiéramos que íbamos a pasar todas esas aflicciones, pero que al final Dios tiene el control, que Dios tiene dominio. Todas esas profecías del libro de Daniel, de la estatua, de las bestias, tienen un mensaje fundamental. Van a pasar estos reinos, van a aparentar que ellos tienen dominio sobre todo. Nabucodonosor, el tonto Nabucodonosor, se hace una estatua diciendo y desafiando a Dios y diciendo: yo represento la cabeza de oro, ahora te voy a hacer una estatua para que tú veas que yo gobernaré completito. Esa es la idea de la estatua de Nabucodonosor con los 4 jóvenes valientes. Usted tiene que ver la secuencia de la historia. Él tiene este sueño, cabeza de oro, pecho de plata, ¿verdad? Aquí de bronce, después de barro. Y él hace una estatua completa similar a la que él soñó. Y se hizo la idea en su corazón de que su reino iba a ser como él quería. Pero Dios le demuestra, dice: no, manito. Su orgullo, su arrogancia le hizo pensar que él tenía control de los tiempos. Y Dios le dice: te voy a demostrar que el Dios del cielo gobierna sobre el dominio de los hombres. Y las profecías lo que nos dejan claro es eso. No importa cuántos gobiernos vengan, no importa cómo la situación se torne, no importa lo que digan los políticos, la ONU, las naciones, lo que sea, Dios gobierna por encima de los hombres de este mundo. Y su iglesia descansa en esa promesa, hermanos. Nada, absolutamente nada podrá detener la obra de Cristo. Ahora debemos de ser muy conscientes de que tendremos aflicciones, de que habrán tribulaciones, de que por momento parecerá que estamos perdiendo. Mire lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, eso es de la última bestia, el último tiempo de los imperios que iban a venir, ese último que representaba los pies de barro. Y dice la Biblia que cuando aparecieron estos 10 cuernos que representan diferentes gobiernos, dice: y del otro que había salido, delante del cual había caído 3, o sea, salió un cuerno pequeño moviendo a 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Iba a tener una influencia, su voz iba a salir, iba a tener mucha influencia social, política, a eso se refiere, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, escuche bien, versículo 21, hacía guerra contra los santos. ¿Y qué dice al final del versículo? Y los vencía. Hermanos, lo que estamos viviendo no es una mera casualidad que Dios no tenía planificado, que Dios no lo sabía. Dios lo sabía y nos lo dice aquí con mucha claridad. El anticristo, el sistema del anticristo, el sistema de este mundo va a parecer que está ganando, va a luchar contra ustedes los creyentes. Es posible que tú sientas que todo este sistema tan corrupto ya no vale la pena servir al Señor, porque ya todo está perdido. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Sin embargo, dice la Biblia, versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. A nosotros se nos dio el juicio y llegó el tiempo, ese tiempo que solo Dios sabe, llegó, y los santos recibieron el reino. Yo no sé si usted lo quiere más claro. Es cierto que las profecías pueden ser confusas en cierto momento, pero esto es claro. Hermano, esto es claro. Es posible que pasemos por dificultades, es cierto, pero un día
Un día el anciano de días se levantará y dirá: hasta aquí. Y vendrá juicio sobre las naciones, y nosotros, sus santos, recibiremos el reino de Dios. Hermanos, si esto no alegra nuestro corazón, si esto no nos da fuerza para nosotros seguir adelante sirviendo al Señor, yo no sé qué lo haría. Así que Dios se preocupa por dejarnos claro que estas aflicciones no serán en vano. Él se preocupa por dejarnos claro de dónde encontrar la mayor motivación y encontrar fuerzas para seguir adelante. Dios se preocupa por hacernos saber que las cosas que Él nos ha preparado van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Esa es una realidad. Así que, ¿qué dicen estas promesas de Dios? Yo quiero ir cerrando con Mateo capítulo 5. Mateo 5 es como un pequeño resumen de esas promesas que vamos a ver. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos promete en su palabra? Y nótese que estamos hablando de uno de los sermones cruciales de Jesús. Estamos hablando del sermón del monte, el sermón cumbre del ministerio de Jesús, que resume en esencia en qué consiste el reino de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Recuerden que esta enseñanza Jesús la hace muy consciente y sabiendo qué es lo que va a pasar. Jesús sabía perfectamente lo que ellos iban a enfrentar. Y Jesús le dice: recuerden bien estas palabras. Esto será el aliciente que le va a dar fuerza para ustedes seguir adelante. Versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, si tú eres un pobre en espíritu significa una gente que entiende su necesidad espiritual de Cristo. Una persona que entiende que necesita a Cristo con desesperación en su vida, porque sabe que separado de Él nada puede hacer. Hermano, si tú eres de eso, que necesitas a Jesús profundamente en tu vida, porque sabes que solo no puede, que lo necesita y que Él es el único que puede solucionar el problema de tu vida, entonces tú eres un pobre en espíritu. Dice la Biblia y nos da una promesa que podremos ver a Cristo cara a cara, ya que estaremos en su reino. Lo interesante del reino de Dios no son las calles de oro, no son el mar de cristal, no es lo bonito, los 12 árboles que van a estar allá, uno de café y otro no sé de qué otra cosa. Yo sé de qué de café va a haber. Hermanos, y es maravilloso ver todo esto, porque el rey de ese reino estará allí. Y lo que el Señor promete es que ya no vamos a verle simplemente cuando oramos y tratamos de imaginarlo en nuestra mente y verlo como en un espejo borroso. No, vamos a estar en su reino. La mayor motivación del reino de Dios es Cristo mismo, que le vamos a ver tal cual es, porque estaremos en el mismo lugar. Estaremos en el mismo lugar. No vendremos a la iglesia para reunirnos aquí a adorar a Dios, no, iremos a su misma presencia. Hermanos, esto debe producir en nosotros, si esto no le causa alegría, gozo en su corazón. Mire esto, nosotros aquí somos embajadores de ese reino, pero que estamos en otro lugar, que no es el reino. Y tenemos que utilizar las disciplinas espirituales, lectura, oración, los medios, ayuno y lo que el Señor nos ha dado, estos retiros, para conectarnos y hacer una llamada, ¿verdad? Una videollamada, una llamada a ese reino y tener comunicación y recibir las directrices de ese reino. Pero un día seremos llamados de esa embajada. El rey nos convocará y ya no vamos a necesitar estas disciplinas espirituales, sino que vamos a ir cara a cara a la misma presencia de Dios. Y no tendremos que leer la Biblia. No, el Señor estará delante de nosotros. Él nos lo dirá literalmente delante de nuestras caras. Hermanos, si eso no alegra nuestros corazones, entonces no estamos entendiendo de qué se trata. Perdemos nuestro tiempo en cosas que no tienen valor eterno, en trivialidades, en cosas insignificantes que este mundo ofrece. Pero esto el mundo no lo puede ofrecer. Y este es el mayor valor que nosotros tenemos, que un día estaremos con Él, viéndole cara a cara, tal cual es, en el mismo lugar. La Biblia es maravillosa, la oración es maravillosa, el ayuno, todo eso es genial. Pero un día no será necesario. El fin último del evangelio es el mismo Cristo.
es verlo tal cual es. Y él sigue haciendo énfasis en esto. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, ese apartado especial a mí me apasiona mucho, porque es cierto que el ministerio genera dificultades, es cierto que la vida en este mundo genera dificultades. Hay tristeza y hay heridas que solo allá en el cielo serán sanadas. Y Dios promete que un día le veremos tal cual es, y Él nos abrazará y nos consolará. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, hay heridas que solo Dios ha de sanar en el cielo. Y ese debe ser el aliciente de mi corazón. La Biblia no dice que no vamos a padecer dificultades y luchas. Sí, vamos a perder cosas en este mundo. Vamos a pasar necesidad, pero vamos a ser consolados por el Dios vivo. El mismo Dios nos hoy tenemos gente que sirve, ¿cierto? Hoy tenemos gente que nos ministra, nos aconseja. Tenemos gente que nos abraza, un pastor, líderes, consejeros. Pero un día vamos a ser consolados por Dios. Un día estaremos en su presencia. Él nos abrazará y enjugará cada lágrima que usted haya derramado. Y yo no sé si usted entiende lo que esto significa, pero esto es especial. Esto es especial, y esa es la promesa que el Señor Él mismo nos consolará. Hermano, no habrán medios ministeriales, no habrá un pastor, no habrá un líder, no habrá un consejero, no habrá nadie. Él mismo nos ministrará. Él y nosotros cara a cara. Yo no sé si la iglesia entiende esto, pero esto es especial. Esto es especial, y Dios espera que nosotros entendamos. Si vamos a padecer, es cierto, cogeremos lucha en muchísimas cosas, pero no será en vano. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro consuelo. Ese Dios sanará cada una de esas heridas. Él promete sanarla. Por eso el Salmo 126 versículo 5 dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En este evangelio se siembra con lágrimas. Hermano, no es fácil, no es sencillo. A veces parece que es fácil. Es difícil. A veces tú quisieras no hacer nada, a veces tú quisieras quedarte en tu casa, a veces tú quisieras simplemente rendirte, tirar la toalla. Es difícil servir cuando tú estás agotado, cuando ya no, tus fuerzas no dan, cuando te equivocas, o cuando la gente juzga lo que tú haces, cuando la gente no entiende, o qué sé yo. Hay tantos problemas que se dan, y el enemigo nos desanima y te dice: mira, no sigas, no hagas. ¿Cuánta gente se daña dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas el enemigo a veces usa y pierde su enfoque? De que aquí somos humanos, de que aquí nos vamos a fallar, es cierto. Y Dios es consciente de esa realidad, porque esta iglesia está llena de gente humana que ofende, que daña, que comete errores, porque no estamos en el cielo todavía. Aquí nos vamos a ofender. Aquí le vamos a caer mal a alguien, o alguien nos caerá mal a nosotros, y fallaremos y cometeremos errores. Es difícil el ministerio, no es fácil. Pero un día encontraremos ese consuelo. Un día Dios alentará y restaurará por completo la obra que Él está comenzando aquí. Porque es cierto que Dios trae gozo aquí en este mundo y trae aliento a nuestros corazones, pero esa obra la completará Él en el cielo. Así que aunque el ministerio produzca aflicción, produzca tristeza, produzca amargura, produzca cansancio, Dios promete compensar todo eso. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo. Pablo dice: miren, yo más en trabajo abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchísimas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he pasado naufragio. 1 noche y 1 día he estado en un náufrago en alta mar por 3 días. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro de la ciudad, en peligro del desierto, en peligro del mar, en peligro de los falsos hermanos. En trabajo
y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agobia cada día, y algo que los que son líderes entenderán, la preocupación por todas las iglesias. Usted no sabe el agobio que produce cuando usted ve que el ministerio que el Señor ha puesto en sus manos, usted no ve prosperar, usted ve que cosas están malas. Hermano, en Pablo le causaba agobio, en los pastores le causa agobio cuando ve que las cosas no funcionan. Toda esa aflicción uno tiene que cargarla como líder, eso es cierto. Pero Dios está pendiente de eso. Dios conoce esas aflicciones. Dice Pablo, ¿quién enferma? ¿Y yo no enfermo acaso? O sea, Pablo se enfermaba. Porque a veces pensamos, oh, pero esta enfermedad que ha venido, ¿cuándo tú la vas a sanar, Señor, para yo poder servirte con gozo? Hermano, Pablo tuvo que servir enfermo. Timoteo tuvo que servir enfermo. Y no es que Dios no pueda sanar, Dios sana. Hemos visto que Dios sana. Acabamos de escuchar un milagro de que Dios sana. Pero ¿y si no lo hace qué? Si no lo hace qué? Yo no puedo someter a Dios a que Él haga lo que a mí me parezca. Dios sabe, Dios conoce. Y el consuelo eterno de Dios no es en este mundo. Eso es un extra. Mire, eso es una añadidura cuando Dios lo hace. Disfrútelo. Si Dios lo hizo, disfrútelo, porque Dios lo está bendiciendo más allá de lo normal. Así que Pablo dice, ¿quién ha de tropezar y yo no me indigno? O sea, cuando la gente falla, yo también padezco, yo sufro por esto. Y si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Porque Pablo padecía todo esto. Así que Dios promete consolar todas esas heridas, esos achaques, esos problemas. Dios dice que lo va a resolver. En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay enfermedad. Aquí padeceremos, aquí lucharemos. Y entender esto, hermano, nos conforta para nosotros seguir adelante, haciendo hoy lo que Dios espera de nosotros. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto me encanta porque, hermano, no recibiremos el reino de Dios por nuestros méritos, no recibiremos el reino de Dios porque nos hayamos portado bien, porque seamos excelentes en lo que hacemos. Es una herencia que el Señor, por su muerte en la cruz, nos ha otorgado. Y yo no sé si hay algo que deba generar en mi corazón mayor gratitud que el hecho de saber que yo no merezco el cielo, pero Dios ha decidido dármelo por la muerte de Cristo en la cruz. Hermano, esto es algo que vamos a heredar, que no hemos trabajado. No somos dignos, pero el Señor nos ha hecho dignos gracias a su muerte en la cruz. Así que no luchamos, sino es que estamos trabajando por ganarnos el cielo. Luchamos y trabajamos porque el Señor nos lo ha dado. Y en gratitud a Él entregamos nuestras vidas. Hermano, disfrutar la gracia y ser consciente de ese perdón que se nos ha otorgado de manera inmerecida alienta nuestros corazones para nosotros dar eso a los demás. Así que yo no tengo que estar inseguro de mi salvación. Yo no tengo que estar pendiente, ay, voy a luchar, voy a hacer esto. No, yo voy a servir con gratitud, con gozo, no por temor, sino por gozo, por amor a ese Dios que me salvó, que me rescató, que decidió darme el cielo por heredad, no por méritos. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, si hay un privilegio que yo voy a disfrutar en el cielo, es que allí no habrán canales de noticias que entristezcan tu corazón por las injusticias de este mundo. Hermano, el Dios del cielo gobernará con justicia. Allí no habrá llanto, clamor, no habrá hospitales sin medicina, no habrá policía corrupta, no habrá nada de estas cosas que nosotros políticos corruptos. En el cielo no habrá ninguna de esas cosas que inquietan nuestros corazones y que muchas veces nos entristecen cuando vemos la injusticia, cuando vemos la maldad, cuando vemos tantos problemas sociales. Hermano, el Dios justo gobernará sobre todas las cosas. Y nosotros no seremos parte de este reino caído, seremos parte de un reino de justicia, de amor, de verdad. Así que trabajemos consciente de esa realidad y que trabajamos para un reino que no está enfocado
realmente en que nosotros en este mundo, en esta sociedad, es cierto, hacemos muchas obras sociales, ayudamos a las comunidades, hermano, pero nuestro principal llamado es trabajar por un reino celestial, porque este mundo y este sistema está caído. Los pobres siempre estarán con nosotros. Mi mayor preocupación debe ser proclamar a Cristo, a Cristo, a Cristo, que la gente conozca a Cristo. Pablo, esta gente decía, mira, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y nosotros podemos dar lo que tenemos porque tenemos a Cristo. Miren, habrán instituciones allá afuera que podrán hacer mejor que nosotros por mucho, obras de caridad, dar muchísimas cosas porque tienen dinero por montones, pero no tienen lo que tú y yo tenemos. Hermanos, ellos no pueden aportar para la vida eterna de estas personas a la que ellos están alcanzando, pero tú y yo podemos aportar con algo que trasciende. Y si hay un aporte que la iglesia le está dando al mundo sobre todas las cosas, es para la eternidad, y no podemos perder de vista esa realidad. Porque a veces nos enfocamos tanto en los panes y en los peces y nos preocupamos tanto por esto. Es importante y es valioso y la Biblia lo enseña, pero no nos descuidemos de que el mayor mensaje que podemos darle a la gente es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que nosotros tenemos, porque el reino de justicia que Dios promete, donde no habrá necesidad de nada, es en el cielo. El Señor nos hace consciente de eso para que no perdamos de vista cuál es nuestro principal llamado. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto me hace pensar en el verso 5 también, ese reino por heredad, no porque lo merecemos. Así que la misericordia de Dios que hemos recibido debe de producir en nosotros una vida de adoración, en olor fragante, en gratitud. Señor, porque tú me salvaste, porque sin yo merecer, eso se llama misericordia, que he sido salvo por algo que yo no merezco. Y no hay nada que produzca una adoración más genuina que un corazón que entiende que ha sido salvo por gracia, no por tus méritos, sino por la gracia que Dios ha tenido para contigo. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Pablo dice, ahora nosotros le vemos como por espejo, oscuramente, más entonces le veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermano, yo no sé si, yo nunca me había, hoy me detení, tuve como a pensar en esto. ¿Cómo que yo voy a conocer a Dios como Él me conoce? Vuelvo y digo, ¿cuál es el mayor privilegio, el mayor logro? ¿Cuál es el regalo, el premio del cielo que el Señor nos promete? Hermano, no son las calles de oro. Hermano, es verlo a Él cara a cara, tal cual es. Por eso dice Juan Jesús en la oración, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermanos, en el cielo tendremos la oportunidad de estar conociendo de Dios todos los días de nuestras vidas por la eternidad. Y alguna gente se pregunta, ¿será aburrido el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Hermano, si hay algo que la Biblia y uno aprende todos los días, que Dios no es aburrido. Dedicar una eternidad para conocerlo. Si usted no sabía qué iba a hacer en el cielo, déjeme decirle que al cielo usted va a conocer a Dios. Si aquí usted no pudo estudiar teología, no se preocupe, en el cielo usted estudiará teología. Si usted no pudo hacer un doctorado en Dios, usted lo hará ahí con el objeto de estudio delante, contemplándolo, mirándolo, anotando todas las cualidades que Él tiene. Esa es la vida eterna. Comenzamos aquí, pero terminaremos allá. Hermano, y no hay nada que produzca más gozo, más deleite y más transformación que mirar a Cristo. Hermano, bastará con nosotros verle tal cual es para que nuestras vidas sean transformadas. 2 Corintios 3:18, que es lo que dice, que nuestros ojos se le ha quitado una venda para ver la gloria de Cristo, y que cuando le vemos somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Usted sabe por qué nos parecemos a Cristo todos los días más, porque le vemos, porque le contemplamos, porque le miramos. Ese es nuestro llamado. A eso Dios nos ha llamado, a disfrutarlo, a mirarlo, a contemplarlo. Y allá tendremos la oportunidad de verlo por completo. Ahora vemos en parte, dice Pablo, como en un espejo, de manera borrosa. Imagínese un espejo del siglo I, quizás no tan claro, pero el privilegio que el Señor nos promete es que un día le veremos tal cual es.
Y eso debe producir en nosotros gozo y aliento para levantarnos todos los días con el ánimo que necesitamos. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto me fascina, saber que yo voy a estar en la presencia del Padre. Hoy en día yo puedo clamar desde el desierto, desde mi necesidad: Padre, ayúdame, yo te necesito. Pero allá yo voy a ir cara a cara donde Él. Padre, hoy quiero verte, quiero contemplarte. Hermano, no haremos una oración: Padre nuestro que estás en el cielo. No, porque papá estará con nosotros. Estaremos en el mismo lugar. Y esa es la promesa de Dios. Hermano, Dios es el evangelio. Él es la promesa, Él es la esencia de lo que nos está prometiendo. Es ahí a donde caminamos. Así que podremos ir y verle cara a cara. Apocalipsis capítulo 21 verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, esa es la promesa. ¿Tenemos a Dios hoy? Sí, lo tenemos. ¿Es nuestro Dios? Sí, es nuestro Dios. Pero en aquel lugar ya no tendremos que acudir a una oración del Padre Nuestro para acercarnos a Él. Podremos ir confiadamente, podremos entrar literalmente y estar literalmente en su presencia todos los días de nuestra vida, compartiendo, contemplando su hermosura, su belleza. Y yo no sé si usted ha experimentado lo que significa estar en la presencia de Dios, el gozo que produce, pero créame que eso es incomparable. Así que eso es lo que Dios espera, que yo esté consciente. Ese es el tesoro, eso es lo bello del evangelio. Versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, así vamos a ser perseguidos, así somos perseguidos. Y es cierto, y note cómo el Señor concluye aquí en estas bienaventuranzas, haciéndonos consciente de que esa promesa algún día las alcanzaremos, la veremos en nuestras vidas. Así que Dios nos ha hecho partícipe de su reino, y el reino tiene todas estas bondades que vamos a ver en el cielo, pero en especial un premio de relación, de contacto con Dios, un premio de verle cara a cara, de conocerlo como Él nos ha conocido. Y créame que Dios lo conoce muy bien a usted. Y ahora el texto me dice que yo también lo voy a conocer a Él de esa manera. Si conocerlo un poquito como por espejo ha transformado nuestra vida y ha causado tanto gozo, yo le pregunto, ¿qué gozo causará conocerlo como Él es? Hermanos, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos, pero algo haremos. Así que pensemos en esto. 24, Apocalipsis: y vi trono y se sentaron sobre ellos los que tenían la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y lo que no recibieron la marca ni en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y esto de los años denota una gran cantidad de tiempo que estaremos con el Señor, viviendo, reinando con Él. Así que si hoy tú padeces, si tú luchas, si tú has sido maltratado por ser cristiano, por proclamar el evangelio, la recompensa es grande. Concluyo con esto, hermano. El Sermón del Monte nos deja claro: esto es para cristianos, eso sí, esto es para gente que ha sido transformado y redimido. Esto no lo puede experimentar ni entender aquellos que no han sido lavados por la sangre de Cristo. Así que hay que estar claro de que somos salvos. ¿De acuerdo? Te tienes que ser consciente, porque si esto no lo provocó gozo en su corazón y alegría, entonces hay que analizar su vida. Segundo, la motivación para servir no está en las condiciones favorables que podamos tener para servir en su reino en este tiempo. No, la motivación está en ese reino venidero, en lo que la Biblia nos promete. La motivación está en conocer a Cristo, en tener esa relación con Él. Y mire, todo lo que el Señor va a maximizar en el cielo al 100%, al 100%, aquí lo tenemos en parte. Vamos a disfrutar en parte. Si tenemos la oración, vamos a disfrutar la oración para conocer a Dios y acercarnos a Él. Eso nos alentará en el día a día.
Vamos a escucharlo a través de su palabra. Vamos a acercarnos a Él a través de las disciplinas y esos medios de comunicación que vamos a tener con ese reino nosotros como embajada. Porque es lo que tenemos a mano. Eso nos alentará en nuestro día a día. Pero también consciente de que un día ya no será necesario. Y le veremos tal cual es. Y concluyo con Mateo capítulo 10. Dice Pedro diciéndole... Señor, pero es muy difícil, dice Pedro, nosotros servirte y hemos dejado todo, dice Pedro. Cuando el joven rico va y le pregunta y los discípulos dicen, ¿quién podrá ser salvo? Porque al parecer es imposible. Y dice Jesús, no, olvídense, tranquilo, para mí no hay nada imposible. Y dice Jesús, no hay quien haya dejado casa, padre, hermano, ni nada, que yo no le dé 100 veces más. Y Pedro le dice, Señor, pero nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y dice el verso 29, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casa, hermano, madre, hijo, tierra, con persecuciones agregadas. Hay que tomar en cuenta ese detalle, porque dirá, bueno, ¿y cómo es que el Señor pone ahí, le anexa como el tema de las persecuciones? Porque es un privilegio padecer por el evangelio. Que el Señor nos tenga por digno de padecer por su evangelio y de sufrir y de coger lucha, es una honra en el cielo, hermanos. No perdamos de vista eso. Y dice, en el siglo venidero entonces le agrego la vida eterna. Y ya usted vio lo que hablamos de la vida eterna. Hermanos, yo no sé si yo le voy a poner una sola de estas cosas. ¿Qué significa el amor de mamá para usted? O el amor de un hijo. Hermano, eso es mucho. El amor de un hijo es mucho. La alegría que uno siente en su corazón por el amor de un hijo es demasiado. Por 2 se duplica. Hermanos, multiplíquelo por 100. Pero agreguen esa ecuación el amor de mamá más el amor de papá más el amor de los hijos más los privilegios de la tierra que tengo, de la casa que tengo, de los vehículos que tengo, de los títulos que tengo, de las cosas mejores que me puede dar este mundo. Todo eso usted lo agarra y lo mete en una ecuación ahí y lo pone entre paréntesis y lo multiplica por 100. Deme el resultado de eso. ¿A cuánto da? ¿Es posible de calcular ese nivel de amor, de gozo, de satisfacción, de deleite? Hay una razón por la que Dios tendrá que modificar nuestro cuerpo y darnos un corazón distinto, yo diría, para soportar tanto gozo, tanto amor y tanta bondad. Porque mire, hay personas que se mueren literalmente del gozo que sienten en algún momento. Se ponen tan contentos que le da un infarto. Hermanos, si Dios no nos cambia el corazón y nos da un corazón capaz de soportar ese nivel de gozo que experimentaremos en el cielo, no será posible. No será posible. Así, hermanos, que en este mes alentémonos y que este mes nos recuerde el resto de nuestro servicio aquí en esta tierra y esta enseñanza y todos los días que usted pueda ir a la Biblia. ¿Por qué razón servimos? ¿Para qué servimos? ¿Por qué hemos entregado nuestra vida al Señor? Esto renueva mi compromiso con Dios. Esto me da la fuerza para yo seguir adelante. Esto me da el ánimo para servir cuando estoy cansado, sin estar cansado, a tiempo y afuera de tiempo. Ahora yo entiendo por qué la Biblia dice que prediquemos a tiempo y afuera de tiempo. Esa es la razón. Esa es la razón. Porque no importa la hora, no importa el momento, siempre es oportuno predicar el evangelio. Vamos a orar. Señor Dios, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos ha enseñado. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el privilegio de poder ser parte de esto, Señor. Hemos encontrado un tesoro en ti tan extraordinario que no podemos imaginar. No podemos imaginar lo sublime, lo grande, lo hermoso, lo bello que tú eres, Dios. Pero tú nos has hecho parte de algo tan precioso, tan digno, tan extraordinario, tan maravilloso, Señor, como ser llamado a tu Hijo, como ser parte de tu reino. Y a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar en este mundo, gracias por tenernos por dignos de padecer en tu obra, de batallar, de luchar, de hacer que otros, Señor, te conozcan, de ser medio, vasos usados por ti para bendecir la vida de la gente.
Bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia, Señor, bendice este liderazgo. Aumenta sus fuerzas, Señor, pero muéstrale cuál es el camino, cuál es la dirección para renovar esas fuerzas, que es mirándote a ti, al único Dios verdadero, que es dedicando nuestras vidas, Señor, rendidos a tu presencia día a día. Oro para que cada uno de este liderazgo de este año que va a ser electo, aún lo que estamos, Señor, sirviendo y lo que seguiremos sirviendo, estemos en plena disposición, sin importar si hayamos sido electos o no, Dios, en este tiempo. Pero que nuestras vidas estén rendidas, dispuestas a decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servir? Porque todos los días nos conectamos contigo y nos damos cuenta del privilegio que hay en servirte, que hay en padecer por causa de tu evangelio. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.